Entonces, como les adelantaba, nosotros hay varios conceptos que vamos a ver que vienen de la epidemiología, ¿sí? La epidemiología, digamos, tiene distintas ramas. Nosotros vamos a ver cuestiones relacionadas con la epidemiología descriptiva, que tiene que ver con cómo es la distribución, por ejemplo, de las características de una cierta población, de una enfermedad dada, ¿sí? De la edad, del sexo, la altura, el peso, ¿sí? Distintas características para cómo se distribuyen, y una parte que es un paso más avanzado, que van a empezar a ver mañana, que, o sea, la descriptiva lo vamos a ver más que nada hoy, y mañana van a empezar a ver que tiene que ver con la asociación entre distintas variables, por ejemplo, entre las enfermedades y ciertos determinantes o ciertos factores de riesgo o de protección, ¿sí? Y como concepto epidemiológico importante, que es como nuestra brújula, digamos, que nos indica hacia dónde vamos, siempre estamos pensando en esta tríada epidemiológica que tiene en cuenta la persona, el tiempo y el lugar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, ya desde la epidemiología se origina a mediados del siglo XIX, ¿sí? Hubo un epidemiológico, digamos, el padre de la epidemiología, que se considera John Snow, que él era un médico, sí, que vivía en Inglaterra y que traza un mapa en el cual él describe la cantidad de casos de cólera en una distribución geográfica, sí, en un cierto tiempo. Entonces, él, a través de solamente observar casos de cólera, la región, puede encontrar que había concentraciones más altas y más frecuencia de casos de cólera cercanos a una bomba de agua suministrada por una compañía de agua, ¿sí? Que tomaba el agua de una parte del río Tames que estaba evidentemente contaminada, y esto era mucho más frecuente en el área suministrada por la compañía 1, ¿sí? En relación o en comparación con el agua suministrada por la compañía 2, que tomaba el agua de otra zona del río Tames, ¿sí? En el cual no había contaminación o no había tanta contaminación. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Aparte de para recordar al doctor John Snow, es porque piensen que en esa época todavía no se conocía que el cólera era transmitido o era producido por una bacteria, ¿sí? No se sabía, no se conocían los microorganismos. Solamente con entender, bueno, acá es más frecuente, están suministrados por esta compañía de agua, se pudo implementar, aunque sea por un tiempo, que la gente no tomara de ese agua, ¿sí? Entonces con eso solo se pudo evitar que más personas siguieran muriendo por el cólera. ¿Está bien? Vamos a algo más actual. Todos estuvimos seguramente en estos años, desde el 2020 que empezó la pandemia de COVID, alguna vez habrán ingresado a esta página, ¿sí? En esta página que tenemos la tríada epidemiológica, en un periodo de tiempo, la cantidad de casos, ¿sí? Persona, tiempo, lugar. ¿Está bien? Ahí, bueno, ya conocíamos el virus, ya estaba aislado, ya sabíamos cómo se transmitía, pero es el mismo concepto, esta misma tríada epidemiológica que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, cuando vayamos avanzando, lo que nosotros vamos a tratar de entender, ¿sí? Por ejemplo, para esta enfermedad, para el COVID-19, existen factores de riesgo, hoy por hoy ya están claros, en su momento fueron investigaciones epidemiológicas bastante, digamos, sencillas si se quiere, porque era bueno, las personas más añosas tienen más riesgo de enfermarse, más riesgo de morirse, las personas con ciertas enfermedades o, digamos, comorbilidades tienen más riesgo también de tener una peor sobrevida, y esto era dentro de todo bastante sencillo, mucho más sencillo que cuando veamos lo que es un estudio de intervención, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? Vamos a tratar de entender ciertos determinantes o factores de riesgo para padecer cierta enfermedad y a su vez
no es solamente padecer esta enfermedad, sino qué posibilidades después tenemos de sobrevivir si adquirimos esta enfermedad. Como ejemplo de esto, entonces, está este estudio que son factores de riesgo para desarrollar COVID en un estudio poblacional longitudinal, que son estudios que después vamos a ver, son de tipo observacional. Y no solamente vamos a buscar sobre los factores de riesgo de las enfermedades, sino también vamos a tratar de analizar cuáles serían factores de protección. Por ejemplo, todos conocemos, factores de protección fue en su momento usar barbijo, ¿sí? Y hoy por hoy hay otras alternativas más eficaces y además que nos permitieron volver a prácticamente hacer vida normal, que es la vacunación, ¿sí? Bueno, pero todo esto, inicialmente lo que tenemos que hacer es observar qué está pasando y después, en todo caso, aplicar medidas y ciertas intervenciones que hay que demostrar si son eficaces o no, si son útiles o no, si son seguras o no, y es parte de lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia. Entonces, yo necesito, a ver, quiero dejar de ver las caritas, ¿no? No. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es describir entonces la distribución de las enfermedades y estos determinantes o factores de riesgo. En un segundo paso, que van a empezar a ver mañana, vamos a tratar de buscar asociaciones, ¿sí? Ver si la presencia de alguna de estas características se asocia con una mayor frecuencia de esta enfermedad, por ejemplo, del COVID, ¿sí? Y en tercera instancia, si encontramos una asociación, vamos a tratar de entender si se trata de una asociación de tipo causal o no, ¿sí? Entonces, el método científico es un método, ¿sí? Es una serie de pasos para tratar de hacer todo este camino, y la estadística es una herramienta indispensable para poder hacer cada uno de estos pasos que acá mencionamos. No es la única, hay otras cosas también. ¿Y por qué la estadística es importante? Primero porque vamos a describir, que es lo que vamos a hacer hoy. A partir de observaciones complejas vamos a tratar de llegar a poder mencionarlas de un modo más simple, ¿sí? Para poder entenderlas. Eso es lo que vamos a ver hoy. En segundo lugar, nosotros vamos a tener nuestro estudio, vamos a tener muchos datos, pero después tenemos que decidir qué hacemos. ¿Aceptamos la hipótesis? ¿Rechazamos la hipótesis? Y eso vamos a tener que tener en cuenta que los datos que nosotros generemos van a tener una cierta incertidumbre. Eso también lo van a ver un poco mañana y un poco con Claudio. Y en tercer lugar, para lo que hacemos, nuestro estudio científico y nuestra experimentación y demás, no es para entender nada más lo que pasa con las personas que participaron de nuestro estudio, sino que va a ser también para poder predecir, ¿sí? Y aplicar estos conocimientos a otras personas similares, ¿sí? A situaciones que ocurran en el futuro con otros individuos. ¿Está bien? Entonces, esto vamos a ir desarrollando. Entonces, nosotros, como médicos, como bioquímicos, ¿sí? Y los biólogos también trabajamos con seres vivos, ¿sí? Con seres humanos. Entonces, nosotros, ¿no? ¿Qué voy a pasar? Bueno, me falta un poquito más adelante. Entonces, nosotros, al trabajar con variables biológicas, estamos dentro de un subgrupo, ¿sí? De variables que, aunque nosotros repitamos, ¿sí? La misma determinación, muchas veces no vamos a encontrar siempre el mismo resultado, sino que va a estar siempre sujeto a una variabilidad, ¿sí? Esta variabilidad tiene distintas explicaciones que vamos a ir desarrollando un poco hoy y un poco mañana, ¿sí? Pero lo que nos llevan es a trabajar con un nivel de incertidumbre y, en consecuencia, trabajamos con
probabilidades, ¿sí? En un ejemplo de esto es, si yo tengo una persona de 70 años, ¿sí? Y fumó durante muchos años, igualmente esta persona no va a tener, no es que, digamos, podría ser, ¿no? Pero en general un fumador de 70 años puede tener cáncer o no, pero si yo quiero decir a alguien que tiene hoy 60 años y que sigue fumando y le quiero decir, bueno, mire señor, si usted no, sigue fumando en 10 años, usted tiene una probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón de un 15%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que yo no tengo una certeza, ¿sí? Porque hay una variabilidad, hay una probabilidad de desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Y otras personas que tienen la misma edad, fumaron la misma cantidad de cigarrillos, no van a desarrollar la enfermedad. ¿Está bien? Aparte de esto, ¿sí? Entonces con la estadística vamos a poder delimitar la incertidumbre en las estimaciones, vamos a poder tomar decisiones y hacer predicciones bajo un grado de incertidumbre que estamos aceptando. Y en segundo lugar, ¿sí? Cuando nosotros hagamos investigaciones, en general lo que vamos a tratar de hacer es comparar, porque si yo les digo, usted fuma y tiene esta edad, tiene un 15% de desarrollar cáncer de pulmón, tendría que compararlo con alguien que no tiene esta característica de haber fumado, ¿sí? Porque por ahí, si fuma, tiene cáncer, y tiene 15% de cáncer de desarrollar cáncer de pulmón, y no fuma, y la probabilidad de cáncer es la misma, entonces es lo mismo fumar que no fumar, ¿sí? Que esto es parte de lo que vamos a ver cuando veamos asociaciones mañana. Bueno, esto un poquito ya lo vimos. Esto se los voy a decir como, se los mencioné para que sepan a qué me refiero con esto. Cuando hablamos de las investigaciones o experimentaciones, vamos a ver que existen dos grupos muy grandes, ¿sí? De estudios, que uno son los observacionales, que es lo que les decía con el COVID, que se observaron las personas que desarrollaban COVID, las que no desarrollaban, y compararon sus características basales. De esto vamos a tener una clase solo dedicada a estudios observacionales, ¿sí? Y después tenemos los estudios de intervención, que son básicamente, los más conocidos son los ensayos clínicos, en los que generalmente se prueban distintos tratamientos para ver si son más eficaces o no que, por ejemplo, un comparador, que en el caso del COVID, lo que se hizo fue, al inicio, fue comparar vacunas versus placebo, porque no había ningún tratamiento estándar, ¿sí? Y son estudios que son mucho más complejos, mucho más costosos, y también vamos a tener una clase dedicada a eso que la va a dar Inés. Es una clase muy buena. Bueno, entonces ahora sí pasamos a esta segunda parte, que es la parte de los insumos que vamos a utilizar en investigación. Y básicamente, cuando hacemos investigación, nosotros primero vamos a necesitar trabajar con muestras, ¿sí? ¿Y qué es una muestra? Una muestra es una porción, ¿sí? De la población con la cual yo voy a trabajar. ¿Y por qué? Porque trabajar con toda la población es imposible. En un estudio siempre tenemos que trabajar con un subgrupo de la población. De este subgrupo de la población, ¿cómo tiene que ser? Nosotros vamos a trabajar con este subgrupo, pero dijimos que después nosotros queremos que eso se pueda extrapolar a una población general, incluso para una población futura, ¿sí? Entonces, para que esta muestra nos permita después hacer digamos, el paso de esta información a una población más grande, tenemos que trabajar con una muestra que sea representativa. ¿Y representativa qué significa? Que sea representativa en realidad de la población de interés. ¿Y qué significa esto? Que tenga una representación, ¿sí? De las características que sea similar a esta población elegible o esta población de interés sobre la que yo después voy a querer aplicar los conocimientos. Un ejemplo de esto.
yo quiero conocer las características de las personas con diabetes, ¿sí? Que son adultas y que viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, para poder conocer las características de esta población de interés, que son los adultos diabéticos que viven en Buenos Aires, no puedo evaluar a todas las personas de la Ciudad de Buenos Aires con esta característica. Voy a trabajar con un subgrupo, ¿sí? Con una muestra, una proporción de esta población elegible. ¿Para qué? Para poder estudiarlos bien, hacer un estudio que me sirva para entender esto que yo quería entender y después poder aplicarlo a todo el resto, ¿no? Que tengan estas mismas características. Entonces, que sea representativa significa que si en esta población de interés los diabéticos tienen entre 18 y, no sé, y 70 años, ¿sí? Pues sabiendo que la diabetes es más frecuente en la gente que tiene de 40 para arriba, supongamos, ¿sí? Que es más frecuente en personas con obesidad, ¿está bien? Entonces, si la población de interés tiene todas estas características, mi muestra debería tener una representación, ¿sí? De todas estas características, lo cual a veces es un poco difícil. Pero supongamos que mi estudio es muy básico, yo simplemente quiero conocer la frecuencia, ¿sí? Que se llama prevalencia, pero vamos a decirle la frecuencia de diabetes en la población adulta de la ciudad de Buenos Aires. Yo ya les dije, yo ya sé que es más frecuente en personas de más de 40. ¿Qué pasaría si yo tomara solo personas entre 20 y 30 años y que estas personas son todas, digamos, deportistas, todos tienen peso normal? ¿Qué pasaría? ¿Cómo les parece que me podría dar este resultado? Una frecuencia que sería Menor a la esperada. igual, Baja, errónea. errónea. ¿Por qué? Porque va a No, ser menor a como, a la esperada. va a ser Baja. menor. ¿Por qué? Porque no Mm, es representativa. En ujú. cambio, si yo voy a una clínica que atienden personas con obesidad y tomo todas personas con obesidad, ¿sí? Todas personas sedentarias, ¿cómo me podría dar? Elevada o sobreelevada. Claro, más alta de lo que en realidad es. Entonces, para que una muestra sea representativa, ¿sí? Porque por ahí mi estudio podría ser, yo quiero conocer la frecuencia de obesidad de diabetes, perdón, en obesidad. Bueno, es otro estudio, pero yo quiero conocer la frecuencia de diabetes en población adulta, tengo que tener bien representados distintos estratos etarios, distintos pesos, ¿sí? Si no, voy a estar estimando otra cosa. Entonces, después, cuando yo trate de llevarlo a la población, no va a coincidir con lo que sería el verdadero valor de la población. ¿Está bien? Porque nosotros, a partir de esta muestra, vamos a tratar de estimar qué es lo que sucede en la población. Pero cuidado, porque yo nunca voy a saber realmente lo que sucede en la población. Simplemente lo estoy estimando a través de mi experimentación. Este camino, ¿sí? En el cual yo tomo una muestra, hago mi estudio y después trato de estimar lo que sucede en la población, es un camino que está lleno de escollos, ¿sí? Y los escollos en investigación son los sesgos, los confusores y los errores de azar. ¿Está bien? Cualquiera de lo que nosotros hablamos recién, que quiero ver la frecuencia de diabetes en la población, pero solo tomo gente joven, muy deportista y demás, nos daría un estudio sesgado, que está, lo que yo encontré está alejado de lo que es el verdadero valor poblacional, ¿sí? Eso es un estudio sesgado. Después, cuando veamos la de observacionales, vamos a ver un poco más de sesgos, de confusores, y lo de error por azar lo van a ver un poquito mañana. Bueno, entonces ya hablamos un poco de muestras. El muestreo en un estudio es fundamental y puede hacer que nuestro estudio
digamos, salga mal simplemente por errores de muestreo. Pero después, una vez que yo tengo mi muestra seleccionada, ¿qué es lo que voy a hacer? En esa muestra yo voy a analizar variables, ¿sí? ¿Y qué son las variables? Entonces, las variables son justamente características que pueden variar, ¿sí? Y de estas características que pueden variar son de acuerdo a lo que uno quiere investigar. Si yo quiero investigar diabetes, la variable, una de las variables importantes es presencia o no de diabetes, ¿sí? Otra variable que mencionamos recién es la edad. La otra es el peso y la altura, ¿sí? Y los datos es cada uno de los valores que va a terminar asumiendo esta variable. Entonces, son características que pueden variar, ¿sí? Entre los distintos individuos, que también se conocen como unidades muestrales. En segundo lugar, es lo que decíamos, son de interés para el investigador. Yo quiero estudiar diabetes, esas son mis variables de interés. Alguien quiere estudiar dengue o COVID, sus variables de interés probablemente sean diferentes de las mías, ¿sí? Y la tercera característica imprescindible es que estas variables se tienen que poder medir, porque si no, no voy a poder determinar ni cuantificar ni poder hacer ningún tipo de conclusión. Se tienen que poder medir y eso es lo que vamos a ver en la última parte de la clase. Entonces, ejemplos, dijimos peso, talla, el sexo, la presencia o ausencia de una enfermedad, por ejemplo, tiene o no diabetes, ¿sí? También ejemplos de variables son un tratamiento, por ejemplo, la vacuna, ¿sí? Presión arterial, etcétera, etcétera. Y esta es la que les quería decir antes, que me quedé un poquito más atrás, que es que en ciencia se estudian dos tipos de sucesos. Uno son los sucesos deterministas, en los cuales se puede predecir su resultado con absoluta precisión, que son los fenómenos, por ejemplo, de la física, ¿sí? Que uno puede medir la velocidad de un objeto que cae de cierta altura y lo podemos medir, y cada vez que tiremos un objeto de esa altura, la velocidad va a ser la misma, o los sucesos con los que trabajamos nosotros, que son sucesos aleatorios, porque aunque repitamos la medición, lo más probable es que no obtengamos dos veces el mismo resultado, ¿sí? Por eso, como les mencioné antes, trabajamos con probabilidades. Como suceso determinista sería el sol saldrá mañana, o esta pelota va a tardar 2 segundos en caer al piso si la tiro desde esta altura, con esta condición de presión atmosférica, ¿sí? Y en cambio, los sucesos con los que trabajamos nosotros son, por ejemplo, la probabilidad de enfermar, que era el que decíamos antes, probabilidad de tener cáncer de pulmón, ¿sí? Pero no es nada más la probabilidad de tener cáncer de pulmón. Es también si yo tomo una glucemia en ayunas, ¿sí? De un grupo de personas y mido cuál es el promedio de esa glucemia en ayunas, por ahí hoy me da 98, para mañana me da 97 y puede ser que pasado mañana me dé 55, ¿sí? Y está dentro de cierta variabilidad biológica que puede ocurrir, o dentro de estos temas que decíamos, nuestros problemas que tenemos al hacer investigación, que puede ser que hayamos eh, tomado una muestra, ¿sí? No, no me refiero a la muestra de sangre, sino una muestra de individuos que tengan ciertas características que en realidad sean diferentes de lo que sería la población general. Bueno, esto lo vamos a pasar. A ver. A lo largo de la materia vamos a ver que una de los temas importantes es el diseño del estudio, por eso tenemos 2 clases dedicadas a ello. De la conducción no vamos a hablar demasiado, ¿sí? Y del análisis vamos a ver algunas cuestiones hoy, algunas cuestiones mañana, ¿está bien? Pero esta diapositiva, aparte de ese comentario general, tiene como propósito decirles que
los sesgos, ¿sí? Y los confusores pueden ocurrir en cualquiera de las fases de la investigación, ¿sí? Y que los errores que yo cometa en el diseño después son casi imposibles de salvar más adelante, ¿está bien? Pero los errores pueden ocurrir en cualquiera de estas fases. Los errores por azar, yo diría que son más que nada errores que se dan al momento del análisis, ¿sí? Y que el propósito de hacer los análisis estadísticos o las herramientas estadísticas en parte son para tratar de corregir, si se puede decir así, el error por azar, ¿sí? O de controlar el error por azar. Bueno, entonces, ya dijimos que trabajamos con muestras, ya dijimos que en las muestras nosotros vamos a medir variables y ya lo dijimos, que las variables pueden ser diferentes según el interés del investigador, el tipo de investigación que estemos llevando a cabo, ¿no es cierto? Entonces, acá viene un tema importante, que a las variables hay que clasificarlas también, esto yo lo digo por la intención del investigador, que en realidad es según cómo se relacionen las variables, ¿sí? Entonces, yo tengo interés en conocer la frecuencia de diabetes. Esta va a ser mi variable se llama variable dependiente, ¿sí? Variable de respuesta o outcome. ¿Ustedes ven la flechita mía del cursor o no? Sí, la Ah, veo. ok, ok. Sí, sí. Bueno, entonces este es nuestro resultado o el evento que nos interesa estudiar. Outcome, ¿sí? Outcome o desenlaces. En español se dice desenlace. Bueno, entonces, esta sería, a mí, yo le estaba diciendo, a mí quiero saber la frecuencia de diabetes. Entonces, esta es mi variable dependiente. ¿Y cuál es mi variable independiente o predictora? Bueno, son todas las otras variables que yo voy a analizar para ver si su presencia, ¿sí?, modifica la frecuencia de aparición de esta variable respuesta o outcome. Es decir, si hay una asociación. Por ejemplo, dijimos la obesidad, por ejemplo, dijimos la edad. Esas son variables independientes. ¿Qué significa? Independiente o predictora. Que si tengo, digamos, que si hay mayor edad, ¿sí?, o mayor peso corporal, hay mayor frecuencia de aparición de diabetes. ¿Está bien? Pero esto depende de la intención del investigador. ¿Por qué? Porque la diabetes también podría ser una variable independiente o predictora. ¿De qué? Por ejemplo, de tener un infarto. ¿Por qué? Porque si mi interés es conocer la frecuencia de aparición de infarto, ¿sí?, una de las variables que yo puedo pensar como predictora es la diabetes. Entonces, ¿qué sería que sea una variable predictora o independiente? ¿Sí? Que las personas con diabetes tengan mayor frecuencia de aparición de infarto, ¿sí? Entonces, la misma variable yo la puedo estudiar como variable independiente o como variable dependiente o de respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque Sí, sí. depende de Sí, sí, el perfecto. foco de mi estudio, ¿sí? Entonces, un ejemplo que les puse acá, diabetes como predictor de IAM es infarto. Esto, perdón que me olvidé aclararlo, en el práctico dice IAM, me refiero a infarto agudo de miocardio. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos en una primer fase, ¿sí?, de investigación, tal vez encontremos una asociación. ¿Qué significa? Bueno, mayor frecuencia de diabetes, personas con diabetes tienen mayor frecuencia de infarto. Encontramos una asociación. Otra cosa, ¿sí?, otro paso más complejo es poder establecer que esta asociación es de tipo causal y no corresponde a una asociación, digamos, que no es casual, no es causal, ¿sí? Es una asociación, simplemente existe, pero no, la diabetes no es la causa del infarto. ¿Está bien?
para poder establecer asociaciones, como les había dicho antes, con el ejemplo del infarto, del tabaquismo y cáncer de pulmón, en general vamos a tener que comparar dos grupos, ¿sí? Porque yo acá les decía, bueno, yo quiero saber si tener diabetes se asocia con infarto, ¿qué voy a tener que comparar? ¿Qué tendría que comparar para ver si tener diabetes se podría asociar con tener infarto? Y una población tendría que ser los pacientes diabéticos y otra población los no diabéticos. Diabéticos, infartados. Excelente. ¿Sí? En general, para poder ver una asociación, lo más frecuente es que tengamos que comparar, ¿sí? Como decíamos, hay que ver si cáncer de pulmón aparece con la misma frecuencia en tabaquistas que en no tabaquistas, ¿sí? Eso lo van a ver mañana. Bueno, ejemplos de variables independientes o predictoras. Ya habíamos hablado de el sexo, sí, creo que lo dijimos, o bueno, no me acuerdo si lo dijimos, pero el sexo, supónganse, decimos, bueno, si yo quiero analizar como evento el infarto, sabemos que ser hombre se asocia con un mayor riesgo de tener infarto, más edad, más riesgo de tener infarto. Otros factores de riesgo, por ejemplo, tener la presión alta o, como decíamos, la diabetes, ¿sí? Y después también vamos a evaluar intervenciones, que es lo que vamos a ver en la clase de ensayos clínicos. Vamos a ver que una intervención puede reducir la frecuencia de infarto. Por ejemplo, dar aspirina o dar drogas hipolipemiantes, ¿sí? O una enfermedad, bueno, estamos con el caso de diabetes, sí, se asocia con más riesgo de tener un infarto, que sería nuestra variable de respuesta o outcome. Otras cosas, también puede ser un valor de colesterol, un colesterol de más de 200, un colesterol HDL, perdón, LDL de más de 130 o más de 160, según el grupo que estemos mirando, también se asocia con un aumento del riesgo de tener infarto, ¿sí? Mientras que un valor de HDL elevado es un factor protector, ¿está bien? Y en cuanto a las variables dependientes, puede ser un evento, ¿sí? Como la aparición de una enfermedad, supongamos infarto, ¿sí? Podemos verlo como una complicación, ¿sí? Puede ser la muerte, o también a veces son cuestiones favorables, la curación, ¿sí? Cuando yo doy un antibiótico para una neumonía, lo que estoy buscando es ver si la persona se cura. Un ejemplo de protección sería el ejemplo de la mayoría de los tratamientos que se dan buscan una protección, como decíamos antes, el ejemplo de la vacuna y el COVID, ¿sí? Bueno, el resultado estaríamos en la misma línea. Entonces, la exposición puede ser un factor de riesgo o un factor de protección, que eso lo vimos en uno de los primeros ejemplos cuando hablamos del COVID y se refuerza acá. Entonces, ¿por qué es tan difícil cuando uno quiere establecer asociación entre dos variables? Yo quiero saber si tener diabetes predispone a infarto. Y bueno, evidentemente todos sabemos ya que la diabetes predispone a infarto, pero también hablábamos antes de la probabilidad. No todos los diabéticos tienen infarto. Tampoco, no todas las personas que tienen infarto tienen diabetes, ¿sí? ¿Y por qué es tan difícil? Porque en general las enfermedades suelen ser multicausales, ¿sí? Y para tener un infarto en general hay muchas cuestiones que contribuyen. Y algunas de estas cuestiones son más fáciles de medir, por lo menos con las herramientas habituales, y hay otras cuestiones que son más difíciles de medir, que hacen a esta variabilidad interindividual y que tienen que ver con factores que hoy por hoy no son fáciles de medir y no sé si algún día lo serán, porque son factores genéticos. Por ahí los test genéticos, el gen no se conoce o son
poligénicas y son difíciles de medir cuánto contribuye esto. Hay cuestiones que son socioeconómicas, el acceso a la salud, factores culturales, factores ambientales y hábitos que hacen que sea difícil de medir y contribuyen a esta variabilidad interindividual, ¿sí? Por lo cual, también cuando hacemos, necesitamos de un estudio en el cual vamos a trabajar con una muestra que se compone en general de muchos individuos, ¿sí? Depende después del estudio cuántos individuos necesitemos, tamaño muestral, ya es otra cuestión. Pero en parte tiene que ver con la existencia de mucha variabilidad interindividual que tiene que ver primero con la complejidad, ¿sí? de los seres vivos y de los seres humanos en particular, ¿sí? Y segundo, con la imposibilidad de medir cada una de estas cosas. Bueno, ahora una pregunta para pensar para ustedes. En este gráfico, ¿sí? Vemos que tenemos teléfonos per cápita, distintos países, que van de 0 a 2 teléfonos per cápita, y esto, en esta parte del gráfico tenemos mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? A ver, ¿quién se anima a silenciarse y a decirlo? ¿Qué ven? Y en el gráfico lo que se ve es que hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de teléfonos per cápita con la mortalidad. O sea, cuanto más teléfonos tiene la persona, más riesgo tiene de morir. Por lo menos eso es lo que dice el gráfico. Está muy bien. Entonces, vemos como, vos dirías que hay una asociación, ¿no? Que a medida que aumentan los teléfonos per cápita, aumenta la mortalidad cardiovascular. La asociación la vemos, ¿sí? Porque habíamos hablado algo de asociación, que es la presencia de una variable, ¿sí? Incide en la frecuencia de aparición de la segunda variable, o sea, hay un aumento, hay una asociación. ¿Y dirían que hay una causa-efecto de teléfonos en mortalidad cardiovascular o no? Con esta información no sé si podrías definir eso. Muy Datos bien, para muy poder bien. afirmar algo así. Está muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra explicación o quiera compartir? Bueno, entonces, podemos decir que hay asociación, pero no podemos establecer causalidad. ¿Por qué? Porque para poder establecer que esta asociación es de tipo causal, se necesita, como dijeron recién, mucha más información, ¿sí? Y aparte que necesitamos mucha más información, porque por ahí yo tengo mucha información, puedo tener, no sé, un libro entero que me dé datos y demás. Aparte de eso, la información tiene que apoyar que la asociación sea de tipo causal, ¿sí? Que eso se van a quedar con la intriga porque lo vamos a ver como en 2 o 3 clases, ¿sí? Que vamos a tratar de entender cómo podemos hacer para apoyar si una asociación es de tipo causal o no. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto lo pasamos porque ya se los dije. Esto también ya se los dije. Entonces, vimos que las variables, ¿sí?, se clasifican primero por interés del investigador. Segundo, se clasifican también por el tipo de datos que yo voy a recolectar, ¿sí? Y, digamos, estas dos cosas de la variable por interés del investigador y la variable por clasificación de los datos son el ABC, porque es el paso, digamos, fundamental que yo tengo que tener en cualquier estudio que yo haga. Primero, entender qué es lo que yo quiero relacionar con qué, ¿sí? Y segundo, entender de qué tipo de variables se trata. Y esto es fundamental porque según el tipo de variable del que se trate, es la forma en que yo voy a trabajar con esos datos, ¿sí? Entonces, las variables pueden ser de tipo cuantitativas, ¿sí?
algunos lo llaman numéricas, dentro de las cuales tenemos variables discretas y variables continuas. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Tenemos las que se llaman cualitativas, ¿sí? Algunos lo llaman categóricas, dentro de las cuales tenemos nominales y ordinales, ¿sí? Y después, esto es algo como que no está por ahí en tantos libros, pero que es importante conocer, que son las que se llaman tiempo al evento, ¿sí? Que es una combinación de lo que sería una variable continua y una categórica. O que son parte de las que vamos a ver acá. Bueno, déjenme ver si lo toco. Bueno, entonces, pero vamos a centrarnos en estas dos categorías que son las más importantes ahora. Entonces, las cuantitativas, ¿sí? Son variables que se refieren a una cantidad o a un número, ¿sí? Y como números cumplen con las reglas que cumplen los números, por ejemplo, la regla interválica, que significa que entre las unidades, digamos, entre 1 y 2, 2 y 3, el intervalo es el mismo, ¿sí? Y la regla de proporcionalidad, que significa que, por ejemplo, 4 es el doble que 2, 8 es el doble que 4, ¿sí? Como los números que estudiamos en el colegio. Dentro de las variables estas cuantitativas tenemos dos tipos, las que son discretas, ¿sí? Que son en números enteros, ¿sí? Y las que son continuas, que en realidad entre los números enteros tenemos infinitos valores intermedios, ¿sí? Que tienen, que se podrían medir si tuviéramos elementos suficientemente precisos. Ejemplo de variables continuas, bueno, muchas de las que trabajan ustedes en los laboratorios son variables continuas, la glucemia, ¿sí? El colesterol, de variables, otras variables biológicas, el peso, la altura, la edad, uno lo podría considerar continua cuando estamos trabajando con digamos, si uno quiere, digamos, en años, meses, días, minutos, segundos, podríamos considerarla continua, aunque muchos las consideran directamente discretas porque dicen que entre 11 y 12, 12 a 13, 13 a 14 se consideran discretas, las dos opciones están bien. Bueno, otro ejemplo de variables discretas. Número de internaciones, número de medicamentos que tomamos, ¿sí? Por ejemplo, número de drogas que se toman para la diabetes. Ya les dije número de hijos, ya número de internaciones, ¿sí? Esas son variables discretas, en las que tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero no tenemos un hijo y medio, un hijo como 25, ¿está bien? Como ejemplo de variables cualitativas o categóricas, ¿sí? Tenemos las variables que se llaman nominales, que la categoría en realidad es como una etiqueta, ¿sí? No hay como mejor, peor, más grande, más baja, ¿sí? Son simplemente etiquetas que pueden ser dicotómicas cuando tengo dos categorías, un ejemplo de esto sería diabetes sí o no, o que pueden ser no dicotómicas, o dicotómicas, por ejemplo, si yo ya voy a una categoría de diabetes como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, prediabetes, no diabetes, en las cuales tengo muchas categorías diferentes, ¿sí? Pero en esto cada categoría es como una etiqueta, que en realidad no hay un orden. O sea, sí, es mejor no tener diabetes que tener, pero no hay como un orden de mayor a menor, ni entre la diabetes 1 y la diabetes 2 son distintos tipos de enfermedades, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque es importante para diferenciarla de las que se llaman variables cualitativas o categóricas, que son ordinales, en las cuales hay un orden, ¿sí? Que es un orden de severidad. Por ejemplo, en cáncer, que se usan los estadios que van
del estadio 1 al estadio 4, ¿sí? Que en realidad, si bien tengo un estadio 1, es más leve que tener un estadio 4, hay un orden en el cual, a medida que vamos progresando de número, hay un empeoramiento, pero no son números. Tener un estadio 4 no es el doble que tener un estadio 2, ¿sí? Y el intervalo entre un estadio 1 de cáncer a un estadio 2 no tiene que ver con una cuestión, digamos, como de un número a otro, que es que hay un intervalo, una proporción, sino tiene que ver con que la persona cumple con ciertas características que hacen que esté en un estadio 1, que es algo más localizado, con menos invasión a otros órganos, o un estadio 4 que en general habla de que hay más invasión, que está más extendido. ¿Se entiende? Por eso es importante. Después, entre las cuantitativas discretas y las ordinales, a veces puede ser un poquito complicado diferenciarlos, pero básicamente quédense con este concepto. Ordinales es más que nada para estas clasificaciones, como el cáncer de pulmón, después la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, también tiene una estadificación que va del 1 al 4, ¿sí? O la disnea, que es la falta de aire. Pero eso yo nunca lo pensaría como algo discreto. ¿Está bien? Bueno. Entonces. Supónganse que yo quiero hacer una encuesta sobre factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, yo me contacto con algunos médicos e investigadores y digo, bueno, hagamos un muestreo, ¿sí? Empecemos a medir ciertas variables, empecemos con peso, altura, veamos si tienen o no diabetes, si son tabaquistas o no, si tienen hipertensión o no, ¿sí? Y recolectemos los datos, ¿sí? Hacemos una planilla de recolección de datos. Bueno, bien. Entonces yo tengo esta planilla con los primeros participantes de mi estudio. Y yo les pregunto, si yo tengo esto tiene mucha información, pero esta información, así como está, ¿me sirve o no me sirve? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Así sola, o sea, así viendo el cuadro, no te dicen mucho. O sea, sabés la Claro. persona, pero no lo puedes relacionar, digamos. Claro, Tengo muchos datos, pero no es informativo, tal cual. ¿sí? Tengo que darle una solución a esto. Y el segundo punto, yo les puse acá diabetes y les puse tabaquismo. Todos sabemos qué es diabetes, qué es tabaquismo. Para mí y para el investigador del centro de la otra cuadra y el que está en el otro barrio, para todos es lo mismo, todos entendimos cuando yo les digamos este estudio, digamos el peso, la altura, diabetes, tabaquismo o no. Deberías primero prefijar qué significa en tu estudio de diabetes y qué significa tabaquismo. Por ejemplo, si es tantos cigarrillos por día o por cuánto tiempo, o diabetes, a qué lo llamás o cómo lo definiste, cómo lo clasificaste, antes de recolectar los datos. Excelente, que esa sería la primera parte que es la parte de diseño. Entonces, en primer lugar, cuando yo empiezo a diseñar mi estudio, una de las primeras cosas que tengo que hacer es lo que decía Milena recién, que se llama definir las variables, ¿sí? Y cuando yo defina las variables, tengo que decir en mi protocolo a qué voy a llamar diabetes, a qué voy a llamar hipertensión, a qué voy a llamar infarto, a qué voy a llamar ACV. No hace falta que uno invente una definición. Cuando yo tengo guías internacionales y nacionales que ya lo definen también como definir diabetes, no hace falta que yo invente, ¿sí? Ni para hipertensión. Pero tengo que decir, voy a usar tal definición. E incluso, si yo hoy les digo,
no sé si todos trabajan en hospitales o en clínicas, pero yo les digo, vayan a sus hospitales y a sus clínicas y díganme cuántas personas tienen diabetes. Ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque yo conozco la definición de diabetes, yo sé que es una glucemia en ayunas más de 126 o una hemoglobina glicosilada, no sé, de más de 6 o más de 6,5, pero ¿cómo hacemos? Porque por ahí, si yo tengo un paciente que ya está tratado, la glucemia la va a tener normal, porque un poco el objetivo de tratamiento. Entonces, aunque la definición exista, yo voy a tener que decir, bueno, voy a considerar personas que tengan documentado que tienen un diagnóstico de diabetes, o que en su historia clínica diga que tiene diabetes, o que esté tomando un hipoglucemiante, ¿sí? Un tratamiento para la diabetes, porque aunque la definición exista, después cuando yo me veo con el problema ahí de hacer mi estudio, tengo que pensar bien cómo se van a presentar esas personas para poder, que todos estemos de acuerdo con decir, bueno, alguien que tiene o toma tratamiento, tiene documentado, etcétera, etcétera, lo voy a considerar diabético, ¿sí? Este es el primer punto, definir las variables. Esto hay que hacerlo en la fase de diseño del estudio, ¿sí? Porque todos tenemos que estar de acuerdo y todos los que hagamos el estudio, todos los investigadores tenemos que llamar diabetes a lo mismo. Y el segundo punto es que vamos a tener que dar una o más medidas que lo resuman, ¿sí? Y esto se llama describir la variable. Describir la variable es lo que habíamos dicho al principio. Una de las cuestiones para las que usamos la estadística es, a partir de datos muy complejos, buscar 1, 2 o 3 valores que nos lo resuman, ¿sí? Porque si yo me quedo con esa tabla tiene muchísimos datos, pero es poco informativa, porque, y ahí yo les mostré una tabla con 10 datos. Imagínense un estudio que incluye 1000 pacientes, 2000 pacientes o personas, ¿sí? No hace falta que estén enfermos. Imagínense, uno ve un Excel larguísimo y tiene un montón de variables, tenemos que de algún modo poder resumirlas para que yo con 2 o 3 números entienda, ¿sí?, cómo son las características de ese grupo. Entonces, para poder hacer eso, tengo que entender muy bien si se trata de una variable cuantitativa, ¿sí?, barra numérica, o cualitativa, barra categórica. Entonces, vamos con las variables cualitativas. De paso vamos a ver ejemplos de esto porque creo que no se los había dicho. Ejemplos de variables cualitativas: sexo, diabetes, sí, les había dicho diabetes, ¿no? Tabaquismo, hipertensión, obesidad. O sea, de la tablita esta que yo les mostré, teníamos varias que eran ya variables cualitativas. Entonces, ¿cómo las describimos? Vamos a trabajar con frecuencias, ¿sí? Y vamos a trabajar con proporciones. Entonces, vamos a empezar con lo que son las proporciones. Una proporción, ¿sí?, es de un total, ¿sí?, de individuos, por ejemplo, que tengo en mi muestra. Vamos a ver cuántos de este total tienen una cierta característica de interés. Por ejemplo, cuántos son diabéticos sobre el total de mi muestra, ¿sí? Como el numerador está contenido dentro del denominador, las proporciones son números que van de 0 a 1. Si esto lo multiplicamos por 100, vamos a tener los conocidos por todo el mundo porcentajes. También se pueden utilizar razones. Esto a veces se utiliza, ¿sí?, en medicina, se utiliza con cierta frecuencia, que en la razón, ¿sí?, el numerador no está contenido dentro del denominador. Son números que pueden ir de 0 a 100, ¿sí? Ejemplo de esto es la razón de hombres a mujeres, que a veces vemos cuando leemos sobre algunas enfermedades, que
sobre todo se usa en muchas enfermedades, por ejemplo es el lupus, que la razón de mujeres a hombres es de 9-1, por ejemplo, ¿sí? O puede ser también, bueno, esto sería A, no A, que sería hombres, mujeres, o puede ser también cuando hacemos de cantidad de camas de hospital por habitantes, que también es algo que pueden llegar a ver. Esto ya se los dije. Bueno, entonces, cuando tenemos este tipo de variables, que son variables cualitativas, ¿sí? O categóricas, lo que primero vamos a hacer es decir con qué frecuencia aparecen, ¿sí? Y la frecuencia, en general, se presentan en forma de tablas, eso que vimos ahí. Si uno pues quiere llevar eso a un trabajo para las conclusiones y demás, lo vamos a hacer en forma de tablas, en las cuales podemos incluir lo que sería la frecuencia absoluta, que es como el paso 1 para después poder hacer lo demás, que es la cantidad de veces que aparece esta característica, por ejemplo, de diabetes, sí, sobre el total de la muestra, o bueno, la frecuencia absoluta en realidad es cantidad de veces que aparece este suceso, ¿sí? Cantidad de veces en las que no aparece, diabetes no, diabetes sí, ¿sí? 1200, 800 sobre el total de 2000, y a partir de la frecuencia absoluta de cada una de estas categorías sobre el total de la muestra, que vamos a calcular la frecuencia relativa barra proporción, ¿sí? Esto es muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? 1200 sobre 2000, me imagino que para todos debe ser súper fácil. Esto es una frecuencia relativa. Esto es lo mismo, pero tiene incluida la fórmula. Y acuérdense que como es una frecuencia relativa, va a ir de 0 a 100, en realidad esto sería como 0,6, pero si yo lo multiplico por 100, tengo un porcentaje que nos da 60%, o sea que en esta muestra, 60% no tienen diabetes y 40% tienen diabetes. Esto está como puesto en forma de tabla y dice cuántos tienen diabetes y cuántos no tienen. Si uno quiere hacer una publicación, en general no pones 60% no tenía diabetes y 40% sí tenía. Si son variables dicotómicas, decís nada más cuántos tenían tenían diabetes, vas a decir 40% tenían diabetes, porque si es dicotómica, sabes que 60% no tenía porque o estás de un lado o estás del otro cuando es dicotómica. Bueno, el segundo ejemplo que viene acá es el de tabaquismo. Bueno, cambian un poco las proporciones. No, la misma proporción, puse los mismos números. Bueno, entonces, la misma proporción, tabaquistas versus no tabaquistas, fácil. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos más de una categoría? O sea, ya esta variable no es dicotómica, tiene digamos, no hipertensos, y después tenemos 3 grados de hipertensión, leve, moderada a severa. La cuenta es muy fácil porque cada categoría, ¿sí? Es 400 dividido 2000, 600 dividido 2000, y así tenemos el porcentaje de cada una de las categorías, que va entre 20 y 30%, como ven acá. Pero a veces pueden encontrar, aparte del porcentaje, ¿sí? De cada categoría, ¿qué cosa? Algo que se llama el porcentaje acumulativo, que es que cada categoría se suma con la anterior. Entonces, acá que teníamos 20% no hipertensos, 50% de esta muestra tenían o normopresión o hipertensión leve, ¿sí? Y 80% tenían hipertensión que iba entre leve y moderada.
En esto por ahí no tiene demasiado sentido. Cuando llegamos a la última categoría llega hasta 100, pero es un ejemplo para que ustedes vean que si encuentran lo que es una frecuencia acumulada, ¿sí? Un porcentaje acumulado significa esto, que vamos sumando las categorías anteriores y a veces tiene este sentido de decir, bueno, en mi muestra 50% eran leves a moderados, eran leves o normotensos y 50% eran moderados o severos, ¿sí? Que a veces puede llegar a tener algún sentido, a veces no demasiado. Bueno, ahora les voy a dar 2 minutitos para que ustedes, a ver, ¿dónde está la consigna? No, esperen, no fui. Para que ustedes saquen la proporción, ¿sí? De personas que tienen triglicéridos aumentados de esta muestra. Háganlo rápidamente con la calculadora y compartimos después los resultados. Hagamos una cosa, los resultados mándenlos por el chat, así yo me doy cuenta cuando ya varios terminan de hacerlo. Florencia, antes de ir al Sí. intervalo, hay una pregunta en el chat, pero Sí. lo dejamos antes de ir al intervalo. Ahora Bueno, sí. son casi 6:30. Bueno, ahí tenemos varios que ya respondieron. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta proporción? Fácil. Sobre el total de la muestra, si el total de la muestra, que es la suma de las dos categorías que yo tenía, ¿sí? Esto es nuestro denominador y nuestro numerador son, yo les pedí personas con triglicéridos aumentados y ustedes ahí lo incluyeron y creo que a todos les dio lo mismo. 0,315, que si lo llevamos, lo multiplicamos por 100 para tener un número más fácil de entender, serían 31,5%. ¿Cómo se lee esto? Entonces, 31,5% de los pacientes evaluados sí tienen triglicéridos aumentados. Entonces, a ver, tenemos... Yo había pensado hacer hasta 1:30, pero no sé si están muy cansados, si quieren podemos hacer la pregunta acá y después seguimos con este tema, o si no seguimos un poquito más. Díganme ustedes cómo están. Si quieren, hacemos una pausa, hacemos la pregunta y hacemos la pausa. ¿Sí? Bueno. ¿Quién quería hacer una pregunta? ¿O me la querés decir Sí. vos, Graciela? Sí, porque asociación y no correlación. De asociación, no correlación. Bueno, eso, la correlación es un tipo de asociación. Eso igual lo van a ver con Claudio, ya no sé si la semana después de Semana Santa o la siguiente clase. Pero sí, la correlación es un tipo de asociación que en realidad es un tipo de asociación según los datos con los que estemos trabajando. No sé si era eso lo que me querían preguntar. Sí, yo creo que sí. Sí, es un tipo de asociación y lo van a ver con más profundidad con Claudio, que es uno de los temas que él va a explicar, que tiene ya también mucho componente estadístico. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, hacemos una pausa más o menos de 10 minutos, ¿está bien? Sí, son y 25. ¿Son y 25 o quieren hasta menos 20? Bueno. Yo diría 15 Dale. minutos, 15 minutos me 15 parece bien. Sí. Yo
Sí, Sí. porque ¿Apagamos? Perdón, ¿apagamos o dejamos así como está y quedan dando? No, no se vayan, o sea, pueden no, irse a tomar conviene si algo, quieren, quieran, pero claro, quédense apaguen ahí. el después video y los silencien el transmití. micrófono. Por favor, la persona que está con el nombre de Joel, Cristian, y no me acuerdo cómo sigue, ¿me puede decir el nombre? Porque es una chica, ¿no? Sí, Griselda Méndez. Lo que pasa es que no lo Gracias. pude cambiar el nombre. Ah, a ver, creo que te lo puedo cambiar. Ah, buenísimo. Voy a tratar. Griselda Méndez, gracias. Sí. Perdón, yo no puse en el chat del presente porque tuve que entrar y salir con la compu y el celu porque no conectaba bien. ¿Lo tengo que poner en el chat el nombre y apellido mío? Y preferentemente para que registremos los presentes. Yo más o menos estuve con los de endocrino, los tengo a todos ya registrados. No sé quién es que está hablando. Sí, Juliana. Juliana. Sí, en realidad establecimos Benedetto, que ya te es puse separado de presente. química. Gracias. Bueno, no sé. De nada. Bueno, nos encontramos Bueno. entonces de vuelta menos 20. Dale, y 40. Perfecto, muy bien. No, ahora no puedo. ¿Querés ir a merendar? Sí.